El otoño había llegado con una ferocidad inusual al pequeño pueblo de Hollow Creek. Las hojas caídas no eran de un rojo cálido, sino de un marrón podrido, como si el bosque mismo estuviera muriendo. El aire era pesado, cargado de humedad y algo más, algo que erizaba la piel. Emma, una joven escritora en busca de inspiración para su próxima novela de terror, había alquilado una cabaña aislada cerca del Lago Negro, un lugar envuelto en leyendas y rumores oscuros. Decían que el lago no reflejaba el cielo porque estaba maldito, que en sus profundidades algo antiguo y hambriento aguardaba. Emma no era supersticiosa, pero esas historias eran justo lo que necesitaba para despertar su imaginación. La cabaña era pequeña, con paredes de madera oscura y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Al llegar, Emma sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al clima. En el interior, el lugar parecía acogedor, aunque impregnado de un aroma extraño, a humedad mezclada con algo metálico. Esa primera noche, mientras escribía junto a la ventana que daba al lago, algo captó su atención. En la superficie negra y quieta del agua, una figura pareció moverse. Al enfocar su mirada, desapareció. Pensó que eran los nervios o un reflejo, pero no pudo evitar cerrar las cortinas apresuradamente. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, escuchó un sonido. Era como un suave golpeteo, algo que golpeaba rítmicamente contra la pared exterior. Se acercó con cautela, armada con una linterna. Al abrir la puerta, no encontró nada más que la oscuridad envolvente del bosque. Probablemente, ramas movidas por el viento. Se dijo, aunque el viento estaba inquietantemente ausente. A la mañana siguiente, Emma decidió explorar el lago para despejar su mente. Caminó por el muelle, donde el agua negra parecía absorber la luz del sol. De repente, un olor nauseabundo invadió sus sentidos, como carne podrida. Miró alrededor y notó algo flotando en la superficie, un pequeño muñeco de trapo, empapado y desfigurado. Al recogerlo con un palo, vio que tenía extraños símbolos grabados en su tela. Unos pasos detrás de ella rompieron el silencio. Giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo fangoso del muelle, había huellas frescas que no eran suyas. Huellas descalzas, demasiado grandes para ser humanas. Esa noche, los golpes regresaron, más insistentes, como si algo quisiera entrar. Se hicieron tan fuertes que las paredes de la cabaña parecían vibrar. Emma decidió ignorarlos y se refugió bajo las mantas, repitiéndose que era solo su imaginación. Al día siguiente, Emma encontró marcas en la puerta de entrada, arañazos profundos, como si garras enormes hubieran intentado abrirla. Decidió buscar respuestas. Fue al pueblo y preguntó a los locales sobre el lago, pero la mayoría evitaba el tema. Una anciana finalmente habló. Ese lago no es natural. Algo fue sellado allí hace mucho tiempo. La cabaña donde estás. Su voz tembló. Era de un hombre que desapareció. Decían que escuchaba voces en el agua. Esa noche, Emma no podía dejar de pensar en las palabras de la anciana. Mientras escribía, escuchó algo nuevo, un murmullo suave, como un canto. Apagó su laptop y trató de localizar el sonido. Venía del lago. Con una linterna en mano, salió al exterior. Las estrellas estaban ausentes, y la neblina hacía que el paisaje se sintiera irreal. Caminó hacia el agua, siguiendo los susurros. Cuando llegó al borde, vio su reflejo, pero no era ella. La figura en el agua tenía ojos vacíos y una sonrisa torcida. De repente, una mano salió del agua y trató de arrastrarla. Emma retrocedió y cayó al suelo, jadeando. Cuando miró de nuevo, la superficie del lago estaba tranquila. Emma no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Rebuscando en la cabaña, encontró un diario oculto bajo una tabla del suelo.
Pertenecía al antiguo dueño, y describía encuentros similares: los golpes, las voces, las figuras en el agua. Un pasaje llamó su atención. El lago no quiere que nos vayamos. Alimenta el miedo, y cuando estás listo, te toma. Debemos sellarlo otra vez, pero no sé cómo. Esa noche, Emma decidió enfrentarse al lago. No podía huir, algo le decía que eso solo lo enfurecería más. Armada con una linterna y una cadena vieja que encontró en el cobertizo, caminó hacia el muelle. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. De la niebla surgió una figura, alta, grotesca, con extremidades alargadas y ojos que brillaban con un rojo antinatural. La criatura avanzó hacia ella, y Emma, aterrada, retrocedió. De repente, la criatura señaló el lago y habló con una voz gutural. Emma sintió su cuerpo paralizado mientras era arrastrada hacia el agua por una fuerza invisible. Luchó con todas sus fuerzas, pero el frío del lago la envolvía. Entonces recordó la cadena que llevaba. Con un movimiento desesperado, la lanzó hacia la criatura, enredándola en sus extremidades. La figura soltó un alarido que sacudió el aire y desapareció bajo el agua, llevándose consigo el muñeco de trapo y el diario que Emma había traído. Emma regresó a la cabaña, exhausta y empapada, convencida de que había enfrentado lo peor. Había luchado con la criatura, había visto cómo se desvanecía en las oscuras aguas del lago negro. Todo parecía haber terminado. Pensó que había ganado, que su miedo había sido solo una ilusión alimentada por su mente. Se sentó frente a su laptop, una última vez, para escribir. Quería dejar constancia de lo sucedido, contar su historia para que nadie más sufriera lo que ella había vivido. Pero al abrir el archivo de su novela, la pantalla parpadeó. Las letras comenzaron a desplazarse por sí solas. No había tocado el teclado. Los caracteres formaban palabras que Emma no había escrito nunca. Las palabras aparecieron lentamente. Un escalofrío recorrió su espalda. El aire en la cabaña se volvió espeso y frío. Trató de cerrar el programa, pero la computadora no respondía. De repente, el golpeteo en las paredes comenzó de nuevo, esta vez con una fuerza más intensa, casi como si alguien estuviera martillando con desesperación desde dentro. Emma se levantó, el pánico comenzando a apoderarse de ella, pero antes de que pudiera moverse, un sonido sordo la detuvo. Algo, o alguien, estaba detrás de ella. Su respiración se aceleró, pero al volverse lentamente, lo único que vio fue su propio reflejo en el espejo antiguo de la cabaña. Pero algo no estaba bien. En el reflejo, su propia figura estaba distorsionada. Su rostro estaba pálido, con ojos vacíos y una expresión de horror absoluto, mientras que en el espejo, ella seguía sonriendo, pero con una sonrisa grotesca, torcida, como la de la criatura en el lago. Su reflejo la miraba fijamente, sus ojos llenos de una maldad inexplicable. Emma dio un paso atrás, horrorizada, pero lo que vio la paralizó aún más. En el reflejo, ella comenzaba a caminar hacia el espejo. Su reflejo no era solo una copia. La criatura había logrado arrastrarla, no al agua, sino a la propia esencia de su ser. La estaba reemplazando. Antes de que pudiera gritar, su reflejo alzó la mano y la tocó. En ese instante, un frío inhumano la atravesó, como si una sombra fría y pesada se apoderara de su alma. La visión del espejo se distorsionó y la figura del reflejo comenzó a arrastrarse hacia afuera, saliendo del vidrio y tomando forma. Emma intentó huir, pero se sintió atrapada, como si la cabaña misma estuviera volviéndose contra ella. En el momento en que trató de salir por la puerta, la pared se cerró de golpe. Estaba rodeada de oscuridad. La figura del reflejo, ahora completamente formada y de pie frente a ella, soltó una risa baja y gutural. Era la misma criatura que había visto en el lago. Y entonces, dijo con una voz distorsionada, retumbando en su mente: Ahora, eres parte de mí.
Emma intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Se dio cuenta demasiado tarde de que no podía moverse. La criatura la había alcanzado y la había absorbido, atrapándola dentro de un ciclo interminable. La cabaña se sumió en un silencio absoluto, como si nunca hubiera sido más que un eco olvidado en la niebla. Y en la superficie tranquila del lago negro, una nueva figura flotaba, su muñeco de trapo ahora en las aguas. Pero en el reflejo, la silueta de Emma podía verse, pero ya no era ella. Su rostro era ahora una distorsión más en el vasto y maldito abismo del lago.